Comencemos para que andemos en los tiempos. Bueno, se me encargó que yo soy la doctora Rodríguez, soy hematóloga y del hospital, y se me pidió que hiciera esta clase de síndrome hemorragípero hipopúrico. En realidad es un tema bastante complejo. Yo lo estudio siempre y lo sigo encontrando complejo. Así que voy a resaltar las cosas que son para la clínica más importantes para ustedes. Pero recordarles que siempre, por eso puse una slide para que se acuerden de que cuando estudien esta clase, ustedes miren sus apuntes de fisiología, fisiopatología para ver la hemostasia. ¿Ya? Bueno, el síndrome hemorragípero, en el fondo, es el resultado ya sea de un proceso patológico localizado o de un trastorno propiamente tal de la hemostasia. Y ahí tenemos todo lo que implica la etapa primaria, que corresponde a las enfermedades del endotelio y la plaqueta. Después tenemos una fase plasmática donde intervienen los factores de la coagulación. Y después viene la etapa de fibrinolisis. ¿Ya? Nosotros nos vamos a centrarnos en lo que es en relación a la patología, en la fase primaria y secundaria. ¿Ya? Bueno, esta es una clasificación que vamos a volver varias veces a verla. En la hemostasia primaria, lo primero que tenemos como para ordenarnos en las patologías, que existen alteraciones cuantitativas de las plaquetas. ¿Ya? Entre esas, por ejemplo, están las trombocitopenias. Y un ejemplo común de enfermedades son los púrpuras trombocitopénico inmunes. Después tenemos las alteraciones funcionales de las plaquetas. ¿Ya? Entre esas tenemos los defectos extrínsecos, como es la enfermedad de von Willebrand, y los defectos intrínsecos, que son las alteraciones de la agregación y la secreción plaquetaria. Después tenemos los púrpuras vasculares, las patologías no purpúricas que simulan ser púrpura, como la enfermedad de Rendurg-Osler-Weber o telangiectasia familiar, el escleroderma, el síndrome de Krebs, sarcoma Kaposi, daño hepático, crónico, etc. Después tenemos las enfermedades de hemostasia secundaria, que son por déficit de la síntesis de los factores de la coagulación. Y entre las más importantes es la hemofilia. Existen más, pero yo estoy destacando las más importantes. También está el consumo excesivo de factores que se ve en la coagulación intravascular diseminada. Y la presencia de inhibidores, como es en el síndrome antifosfolípido y hemofílico, que son usuarios de tratamientos con liofilizado, que vamos a volver después a nombrarlo. Lo más importante cuando uno va a estudiar a un paciente que consulta por un síndrome hemorragípero no son precisamente los exámenes, sino es una buena historia clínica y un muy buen examen físico. Ahora, una historia clínica tiene que ser basada en qué momento se le presenta, qué tipo de lesiones tiene, ¿ya? Si son de mucosa, gingivorragia, epistaxis, si es de algún órgano, metorragias abundantes, hematuria, rectorragia, o que es de la piel, equimosis, petequia, púrpura. Es muy importante saber desde cuándo le comenzó. Esta es una historia que viene desde la niñez o
desde estos últimos, desde hace poco. ¿A qué edad se presentó? Los antecedentes quirúrgicos que tiene este paciente. Preguntar, por ejemplo, usted cuando va al dentista ha tenido episodios de sangramiento que han sido severos, que ha requerido algún medicamento especial, transfundirse, ha caído en shock. Entonces, todas esas preguntas, o sea, o no solamente cuando he ido al dentista, sino con otras cirugías, pero muchas patologías hemorrágicas se empiezan a manifestar, por ejemplo, cuando se sacan los terceros molares. Ahora, en cuanto al hábito, si el paciente bebe, consume droga, o ha estado sometido a quimioterapia, son todas preguntas que son importantes. Si el paciente, ¿cuáles son otras patologías como mesenquimopatía? O si está usando algún anticonvulsivante que también alteran el recuento de plaquetas. Bueno, los antecedentes familiares también son muy importantes porque hay enfermedades que son de carácter hereditario y otras no. Principalmente destaco ahí la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. Y el examen físico. El examen físico me va a permitir ver qué tipo de lesiones tiene, ¿ya? Aquí yo traje una foto como para ilustrar un poco. Por ejemplo, tienen que saber reconocer lo que es una petequia, que son pequeñas hemorragias capilares que se están en el subcutáneo y son muy pequeñitas, son puntiformes. Se dice así que cuando son menos de 4 milímetros. Los púrpuras son más grandes, van entre 4 a 10 milímetros, es como una referencia, pero son más grandes que las petequias. ¿Ya? Un equimosis, ¿ya? Es una lesión que todas las conocen, los famosos machucones, moretones, que van cambiando de color, que generalmente son planas, ¿ya? Que a diferencia del hematoma, el hematoma es una lesión que ya se reconoce porque es indurada. Hay un aumento, está indurada y aumentada de volumen. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de púrpura también, que es un poquito más buloso, pero sigue siendo púrpura. Ya le hablaba de las hemartrosis, que vamos a volver a tomar el tema. Las hemartrosis es un sangramiento articular. Es una característica de las hemofilias. Y eso se observa a simple vista. Además que produce dolor. Puede venir una articulación enrojecida, tumefacta, más caliente. ¿Ya? No necesitan una ecografía. Lo ideal es que si tiene una ecografía bien, pero eso es clínico y uno puede ir viendo la resolución de eso, midiendo con una wincha el diámetro de la rodilla. Por ejemplo, en la enfermedad de Rendus-Osseler-Weber, que es la telangiectasia familiar, esta se reconoce porque tiene una característica familiar hereditaria y se producen malformaciones, son telangiectasia y malformaciones arteriovenosas. Y en ella se puede localizar en cualquier parte del cuerpo. Yo les traje un ejemplo aquí para que vean en las manos, en las uñas, en la boca, pero también en todo el resto del cuerpo, incluyendo el cerebro, el hígado, los pulmones, ¿ya? Y el tubo digestivo. Generalmente estos pacientes sangran mucho. Cualquier lesión puede estar mucho rato sangrando. Ellos consultan por las anemias. Ellos tienen mucha anemia, tienen que ser transfundidos, usan Espersil, y cuando son lesiones ya más complejas
pulmón, hígado o de algún otro órgano de víscera hueca, incluso necesitan embolizaciones. Y esto es para recordarle el sarcoma Kaposi, ¿ya? Que es una lesión, este es un cáncer, que es una lesión más bien tipo vasculítica, ¿ya? Que no es autoinmune, es producida por un cáncer. Ya. Entonces, en resumen, si yo tengo un paciente con lesiones de mucosa, de piel, de tracto gastrointestinal, que se provoca generalmente posterior a una cirugía, uno me hace pensar, y que viene desde hace años, desde la niñez, que aquí hay un trastorno de la coagulación primaria. Pero si el paciente tiene hemorragias articulares o de alguna zona muscular profunda, como son los hematomas del psoas, me orienta más hacia una alteración de la coagulación secundaria, ¿ya? Que es por un déficit de factores. Ya. En relación, vamos a volver atrás. En cuanto a los púrpuras vasculares, bueno, recalcarles solamente lo que le nombré, es que hay púrpuras que son que tienen que ver con las vasculitis, ¿ya? Con las mesenquimopatías, y hay otros que tienen que ver con drogas o medicamentos, que ya se los nombré, pues, drogas, quimioterapia, la ranitidina que se usa, sales de oro. Bueno, lo importante también es saber que hay bastantes de estos dibujos como para señalarles que en la coagulación existen los modelos que son de la cascada de la coagulación, que se los voy a nombrar nomás porque no es la finalidad de esta clase, pero que para términos didácticos como que se divide en coagulación primaria y secundaria, pero en realidad estos eventos ocurren todos a la vez. El modelo celular es el que más se usa, en que hay una iniciación y una amplificación y propagación. Se inicia cuando el vaso sanguíneo se rompe, y las células endoteliales, que tienen una gran función porque son las que expresan el factor tisular, activan al factor 7. Este complejo, factor 7 y factor celular, generan pequeñas cantidades de trombina que dan paso a lo que es la iniciación, ¿ya? A su vez, estos complejos activan los complejos 5, 8 y 9 y a las plaquetas, dando paso a lo que es la amplificación. Y esto último cambian toda la configuración y la estructura de la plaqueta, exponiendo los fosfolípidos de la membrana de la plaqueta, que están cargados negativamente, y hace que se anclen los factores de la coagulación, que dan lugar a una explosión, una gran cantidad de trombina, ¿ya? Y finalmente el paso del fibrinógeno a la fibrina. Eso queda bien explicado en este cuadrito, que esta clase se las voy a dejar. Eso no lo vamos a ver. Y bueno, lo que uno generalmente ve en los libros es la cascada de la coagulación, que en el fondo nos sirve ver para poder entender los exámenes de los laboratorios que le vamos a pedir, porque en general no son muchos, ¿ya? Como para orientarnos. Tenemos la cascada de la coagulación, que le acabo de explicar, que tiene una vía intrínseca y una vía extrínseca, una vía final común con la formación de la fibrina, y que lleva al tapón de fibrina, al coágulo de fibrina,
Primero, con la coagulación primaria tenemos un tapón de plaquetas y con la coagulación secundaria un tapón de fibrina, el coágulo. Los estudios básicos de la hemostasia, como pueden ver ustedes, con estos exámenes pueden llegar a una buena aproximación. En general es el hemograma, un buen hemograma con un recuento plaquetario, ¿ya? Porque si las plaquetas están bajas ya me están orientando hacia una trombocitopenia, pero puedo tener un paciente que esté sangrando con plaquetas normales, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? El tiempo de sangría cada vez se usa menos. Antes se pedía mucho de rutina para los preoperatorios, pero ahora se ha visto, es un test que tiene poca sensibilidad, poca especificidad, y se pide cuando hay una historia detrás de ese paciente. Por ejemplo, viene de familias que tienen un síndrome hemorragíparo o hay antecedentes de ser una familia sangradora, el paciente es sangrador, en ese paciente hay que pedírselo, ¿ya? Pero si el paciente viene de la calle y no tiene nada, no tiene ningún sentido, porque si le sale normal no me va a descartar nada, y si le sale alterado tampoco, porque tiene poca sensibilidad y poca especificidad. Tiene que ser cuando es un estudio bien orientado. El tiempo de protrombina es un examen, todos lo hemos visto en la clínica, y el tiempo parcial de tromboplastina activado, muy frecuente que se pida, pero hay que saberlo interpretar. El tiempo de protrombina, ¿qué es lo que me evalúa? Es la vía extrínseca, ¿ya? Y también la vía final común. ¿Qué es lo que me representa? Representa el tiempo en segundos en que el plasma del paciente demora en formar el coágulo, ¿ya? Eso es lo que representa. ¿Qué factores me está midiendo? Como les dije, yo les estoy nombrando los más comunes, principalmente el factor 7. Pero hay que acordarse que también evalúa la vía común, y la vía común, los factores son el 5, el 10, el 2 y el fibrinógeno. Por otra parte, el tiempo parcial de tromboplastina activado me está evaluando la vía intrínseca. ¿Ya? Representa el tiempo en que el plasma del paciente demora en segundos en formar el coágulo, ¿ya? Entonces, si me mide la vía extrínseca, me está midiendo el factor 8, 9, 11 y 12, ¿ya? Y también la vía final común, porque es común para los dos, que ya los dije, son el 5, el 10, el 2 y el fibrinógeno, o también factor 2. ¿Qué pasa si me salen alterados? ¿Ya? Porque puede salirme uno alterado, el otro alterado o los dos alterados. Si me salen los dos alterados, yo tengo siempre que repetirlo, porque también son muy sensibles. Entonces, ¿por qué me pueden salir, por ejemplo, los dos exámenes alterados? Porque el paciente tiene la muestra no se centrifugó bien y quedó con eritrocito. Porque el paciente tiene un plasma histérico. Porque el paciente tiene un daño hepático crónico. Porque el paciente está usando anticoagulante, ¿ya? Y así, hay una serie de cosas, de elementos que me hacen que se me alteren estas pruebas de coagulación. Pero si yo repito el examen y me vuelve a salir alterado uno de ellos, es muy recomendable hacer lo que se llama el test de plasma. El test de mezcla del plasma es un test muy útil y muy simple, que lo hace el tecnólogo. Ustedes pueden pedir al tecnólogo de coagulación: tengo esto, por favor, me puede hacer test de plasma. Ellos lo conocen y lo saben hacer.
y con ese test me orienta a bastantes cosas. Aquí lo que hacen es poner el plasma del paciente con un plasma normal, 1:1, ¿ya? Y eso es y el resto es un proceso que ellos saben, y ellos te van a informar si corrige o no corrige. ¿Sí? ¿Este es de rutina para todos los trastornos? Para cuando está el PT y el TTPA alterado, cualquiera de los dos. Entonces de rutina. Sí. Entonces, ustedes, como ya le salió uno alterado, lo repitieron, le volvió a salir alterado, entonces le piden el test de mezcla del plasma. Y hay dos opciones: corrige o no corrige. Si corrige, ¿qué significa? O sea, si corrige quiere decir que se normaliza, que había la presencia del déficit de un factor. Entonces, si yo digo, si tengo alterado el PT, ¿cuál es el más común que me mide? El 7, ¿ya? Entonces, es porque me faltaba factor 7. Entonces digo, me falta el factor 7 porque él nació con déficit del 7, o porque como el factor 7 depende de es una proteína que depende de la vitamina K, o es un déficit de vitamina K, ¿ya? ¿Qué hacen? A ese paciente ustedes le dan vitamina K, le inyectan vitamina K, una ampolla por día por 3 días, y miren, ¿me corrigió? Sí. Era un déficit de vitamina K y se solucionó el problema. Pero si no corrige, es porque tiene un déficit del factor 7. Por lo tanto, él va a requerir otro tipo de tratamiento, ¿ya? Y ahí llaman al hematólogo para que le indique el factor 7 recombinante, que es un liofilizado de alto costo. Pero con esto les estoy demostrando que ustedes pueden llegar bastante con el diagnóstico, avanzar harto. No que les salen mal y hacer el tiro una interconsulta. ¿Qué pasa si hablamos de si el plasma del paciente corregía? ¿Qué pasa si no corrige? Es porque hay la presencia de un inhibidor, ¿ya? Y este inhibidor puede ser un inhibidor directo, como es, por ejemplo, los que se producen contra el factor 8, y que se ve mucho en los pacientes que tienen hemofilia, pero también se ve en personas comunes y corrientes que pueden venir con por ejemplo, con un PTT o un TTPA prolongado, y que ustedes les hacen todos estos test y aparece que tiene un inhibidor, y son las hemofilias adquiridas, que todo esto tenemos un paciente en el 5º piso, que llegamos con estos simples test. O también, aparte de ser un inhibidor, también puede ser un síndrome antifosfolípido, que son anticuerpos contra los fosfolípidos y producen esta alteración de la coagulación. Aquí este es un cuadrito que en el fondo explica lo que les contaba, lo del plasma, ya sea con una u otra de las pruebas. Si es normal no hay ningún problema, pero si es anormal es porque falta un factor. Si no corrige es porque tiene un inhibidor. ¿Sí? Perdón, háblame un poquito más fuerte. Para el síndrome antifosfolípido, ¿sí? Cuando tuvimos las clases de grupo, habíamos cachado que había una prueba donde el inhibidor que había acá en esta enfermedad alargaba el tiempo de ovulación, y que in vivo lo acortaba. Era algo así. ¿Qué examen era ese? No lo conozco, pero
para cuando tú sospechas un síndrome antifosfolípido, lo primero como lo sospechas es porque tiene un TTPA prolongado. Entonces ahí tú le haces el test del plasma, ¿ya? Y ese test de plasma, de mezcla, sale que no corrige, ¿ya? Y al no corregir, tú al tiro te preguntas si es probable que tenga un inhibidor. Y ahí lo que corresponde es hacer estudio del síndrome antifosfolípido, con anticardiolipina, anticoagulante lúpico, las glicoproteínas. Estos son los tres que se usan, ¿ya? Ya. Ahora, este cuadrito se los traje porque son las causas de la... ¿Qué pasa si tengo... Es como un torpeo en el fondo que uno tiene que saber. Si se me prolonga el PT y el TTPA está normal, todas las causas que pueden ser. Como lo que hablábamos, un déficit de factor 7, o que puede ser una causa adquirida como un déficit de vitamina K, enfermedades hepáticas, pacientes que están con anticoagulantes orales, siempre se le altera el PT, ¿ya? Entonces, si le sale lo primero, por eso es que es importante la historia, saber si está tomando algún anticoagulante por alguna causa. De hecho, para medir la efectividad del tratamiento anticoagulante oral con warfarin o acenocumarol, es con el INR, que es una medida internacional normalizada, que se hace con el PT, con el tiemprotrombina. Por lo tanto, usted, el paciente que está con anticoagulante, tienen que pedirle el PT con INR. Ya. Por ejemplo, ahora, si está el prolongado el TTPA, pero el PT está normal, están todas estas causas que ya las nombramos. Un déficit del factor von Willebrand o los factores 8, 9, 11 o 12. O que pueda ser adquirida, ¿ya? Los pacientes que están con heparina, ustedes no les piden para evaluar su tratamiento el PT, sino que le miden el TTPA a los pacientes que están en tratamiento con heparina, ¿ya? Entonces, si les sale alterado y el paciente está con heparina, es por eso. Muchas veces pasa de que llegan y muchas interconsultas de los pacientes hospitalizados, que llegó con plaquetas normales y que va bajando las plaquetas y que no saben por qué le están bajando las plaquetas, y uno empieza a mirar así, el paciente está con heparina, está con una serie de antibióticos, con antiinflamatorios, un montón de causas que pueden provocar alteración de la coagulación, ¿ya? Y las heparinas de bajo peso molecular también alteran la coagulación. No una cosa que extrema, pero sí la alteran. ¿Ya? Entonces ese cuadrito se los dejo para que después y hay otras opciones cuando los dos están prolongados, todo lo que puede ser, que ya también se los nombres. Ya, ahora les quiero hacer énfasis en algunas enfermedades que ustedes son las más frecuentes que pueden encontrarlas. Entre las enfermedades congénitas, más frecuente es la enfermedad de von Willebrand. Es una enfermedad hereditaria que pertenece más bien a la hemostasia primaria, autosómica dominante, que es causada por una disminución cuantitativa o cualitativa del factor von Willebrand. ¿Ya? El factor von Willebrand es súper importante, ¿eh? Ahora, está relacionado con muchas interacciones entre los elementos de la coagulación. Así que siempre lo van a estar escuchando, es sintetizado en las células endoteliales y en los megacariocitos se almacena en los cuerpos de Weyburn Palade y en los gránulos de las plaquetas.
Su función participa en la unión del colágeno al receptor plaquetario 1B, por lo cual cuando se altera hay un defecto en esta adhesión, se produce alteración de la adhesión. Y también cuando hay una gran alteración del factor von Willebrand, también se altera el factor 8, porque ellos forman un complejo y andan unidos. Y así se puede ver de que la enfermedad de von Willebrand existen tres tipos. El tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1, que es la más frecuente menos mal, es el déficit cuantitativo, ¿ya?, parcial del von Willebrand. Yo diría que es casi el 80% de toda la enfermedad. Se puede tratar según la cuantía. Hay que acordarse siempre que una cosa es lo que tenga el paciente y la otra es el fenotipo, si es un fenotipo sangrador o no. Puede usarse Espersil, que es el ácido tranexámico, la desmopresina para su tratamiento. Generalmente con eso andan bastante bien. El tipo 2 es un déficit cualitativo y dentro de esa existe la 2A, la 2B, la 2M y la tipo N o Normandía. En realidad eso ya es más complejo, es parte del estudio hematológico, porque se hace un estudio de multímero para llegar a esto. Es mucho más raro. La tipo 2 generalmente es de tratamiento ya más complejo, son liofilizados que contiene tanto el factor 8 con el factor von Willebrand. El tipo 3 es más rara todavía, pero sin embargo tenemos pacientes que es el déficit cuantitativo completo del factor von Willebrand, y el paciente es muy sangrador. Y el tratamiento de ellos son con los liofilizados que traen el complejo factor 8 con factor von Willebrand. El estudio igual ya es como de especialidad cuando tenemos estos casos en que nosotros les pedimos un factor von Willebrand, el factor 8, el factor corristocetina, el RIPA y el factor de unión al colágeno. Cuando esto no me orientan a nada, nosotros tenemos que hacer un estudio de multímero para ver si se trata de un 2 con esos subtipos que son también más difíciles de encontrar. Ahora, hablando un poco de la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad congénita también que está ligada al cromosoma X. Y en la hemofilia existe la hemofilia A, la hemofilia B. La hemofilia A es prácticamente el 80-85%. La hemofilia B es entre el 15 y el 20%. Es una enfermedad que es transmitida por la mujer. Generalmente el hombre es el que la manifiesta, pero debo decir que los familiares, mujeres de ese paciente, hermana, madre, también se estudian, porque siempre se estudiaba al hombre, se trataba al hombre y como que se seguía esa línea, pero se ha visto que en la mujer muchas son sangradoras. Si uno empieza a hablar con ellas, tienen reglas muy abundantes, durante el parto tuvieron bastante sangramiento. Entonces, y si tú le pides el factor
8 o 9, te das cuenta que lo tiene más bajo, ¿ya? Entonces, en el fondo, es una portadora de hemofilia, o es una paciente en el fondo hemofílica leve, moderada, pero está dentro del contexto de hemofilia, porque antes decía hemofilia y luego se relaciona al tiro con el hombre. Ahora, la hemofilia A es cuando hay un déficit de factor 8. La hemofilia B es cuando hay un déficit de factor 9. Y en algunos libros se encuentra la hemofilia C, que es una muy rara, que es por un déficit de factor 11. Pero en realidad creo que en el mundo hay muy pocos casos. Ahora, la hemofilia se clasifica en grave, moderada y leve. Grave es cuando tiene menos del 1% del factor. Y ahí las hemorragias son espontáneas, el paciente se diagnostica generalmente desde la niñez y se manifiesta por lo que yo le decía, por las hemartrosis y los hematomas de los musculares profundos. Por ejemplo, el hematoma del psoas. Moderada cuando el factor va de 1 a 5%. Aquí también puede haber enfermedades, hemorragias musculares que son espontáneas y ocasionales. El sangrado es severo frente a trauma o frente a cirugías. Y se trata el episodio de sangramiento. Y leve, generalmente entre 6 y 40%. ¿Ya? Y la hemorragia se manifiesta cuando hay un trauma, un trauma severo o una cirugía mayor. Ahora, los pacientes, esta enfermedad es una enfermedad que ingresó al GES el 2006 y con ello trajo una serie de beneficios porque estos pacientes antiguamente se transfundían con los de hemofilia A con crioprecipitado y los de hemofilia B con plasma, ya con todos los riesgos que conlleva de infecciones, las transfusiones, aparte de las reacciones transfusionales, transmisión de hepatitis B, C, Chaga, HTLV1, 2, VIH. Actualmente nosotros tenemos los liofilizados, que está garantizado para todos nuestros pacientes, son liofilizados de factor 8 para la hemofilia A, de factor 9 para la hemofilia B. ¿Ya? Ha habido bastantes avances en nuestros pacientes. Los hemofílicos actuales, los niñitos de ahora, ellos tienen una vida prácticamente normal, una sobrevida igual que cualquier persona. No están secuelados como nuestros otros hemofílicos que no partieron transfundiéndose y que hicieron muchas hemartrosis, que están muy secuelados con artropatía hemofílica. En cuanto a las trombocitopenias, aquí las plaquetas, son fragmentos citoplasmáticos que son derivados de los megacariocitos que están en la médula. La producción y la liberación de las plaquetas está controlada por la eritropoyetina. Las plaquetas están 7 a 10 días en la circulación. Los recuentos normales, ustedes saben que van entre 150.000 a 400.000. Y trombocitopenia le llamamos cuando baja de ese valor, menos de 150. Ahora, la trombocitopenia puede ser debida a una disminución de la producción, como puede ser, por ejemplo, por falla medular. Aquí tenemos las anemias plásticas, o por una infiltración de las médulas, como ocurre en las leucemias y en los síndromes mielodisplásicos. ¿Ya? Después, porque la médula sufre una depresión, y eso lo vemos con el uso de citotóxicos o las quimioterapias, y también cuando el paciente ha recibido radiación.
También podemos tener depresión megacariocítica selectiva, por ejemplo, con algunos tipos de droga, con el alcohol y algunos virus. Hay deficiencias, cuando hay deficiencias nutricionales, también se puede haber trombocitopenia junto con la anemia. Y otras causas raras que algunas veces ustedes han nombrado, que la han escuchado nombrar, que es el síndrome Fanconi, y otras más raras que están nombradas ahí. Ahora, también puede haber una trombocitopenia por una destrucción de la plaqueta, y esta puede ser inmune y no inmune. La más frecuente que van a escuchar hablar va a ser del púrpura trombocitopénico idiopático, que ahora se llama púrpura trombocitopénico inmune, porque sabemos que es por anticuerpos. También van a encontrar trombocitopenias inmunes cuando un paciente está con un síndrome linfoproliferativo, como por ser un linfoma o una leucemia linfática crónica, ¿ya? También se encuentran trombocitopenia. Las drogas que le decía que inducen, la heparina, la quinidina, las sales de oro, la penicilina, la cimetidina, que se usaban antes para la úlcera. Los cuadros infecciosos, el VIH, una de sus primeras manifestaciones puede ser una trombocitopenia. Los púrpuras posttransfusionales, los púrpuras neonatales. Y las no inmunes está el CID, ¿ya? La coagulación intravascular diseminada, el PTT, que es la trombocitopenia trombótica, los hemangiomas cavernosos, las cirugías cardiopulmonares y el hiperesprenismo. Voy a referir un poquito a algunos más importantes que aquí nombré. A ver, en cuanto a las trombocitopenias por inmune, más bien dicho, al PTI o púrpura trombocitopénico inmune. Se le llama agudo cuando tiene una evolución menor a 6 meses y crónico cuando es mayor de 6 meses. Tiene un pic alrededor entre los 20 y los 40 años y es más frecuente en la mujer, ¿ya? En el hombre igual hay, pero la relación es como 5:1. En algunos casos puede ser asintomático y ser encontrado como hallazgo en un examen de rutina de un hemograma. Pero en otros casos como se manifiesta con un síndrome purpúrico. Y al examen físico lo que vamos a encontrar son petequia, equimosis, el paciente puede tener epistasia. Ojo, si el paciente tiene esplenomegalia, ya me está descartando el PTI, sino que la causa tengo que buscar por otro lado, porque para llegar al diagnóstico de PTI, yo tengo que descartar todas las otras causas, ¿ya? A ver, en cuanto al laboratorio, a ese paciente que yo estoy sospechando un PTI, voy a encontrar las plaquetas disminuidas. Y ahí puede haber una variedad, puede llegar un paciente con 1000 plaquetas, como puede que tenga consulta porque tiene 140.000 plaquetas. El mielograma no es un examen que se haga de rutina. Todo paciente que tenga trombocitopenia se hace solamente si ese paciente con trombocitopenia, por ejemplo, se está sospechando de otra cosa o tiene disminuida otra línea del hemograma, por ejemplo, el glóbulo blanco y las plaquetas. Estamos hablando de una bicitopenia o una pancitopenia. Entonces ahí vamos a ir a estudiar la médula. Pero si tiene trombocitopenia y yo estoy segura que es un PTI, no tiene indicación de mielograma, excepto si ese paciente lo voy a llevar a una esplenectomía. Entonces, como para asegurarme de que le voy a sacar el vaso, porque es parte del tratamiento del PTI, para asegurarme de que ese paciente 100% que tiene un PTI y no le voy a sacar el vaso por sacarle y tiene otra enfermedad, se le hace un mielograma.
Algunos todavía piden los anticuerpos antiplaquetarios, pero en realidad no tienen mayor utilidad porque son inespecíficos y también tiene baja sensibilidad. Por lo tanto, eso no se pide. Bueno, como les decía, lo más importante es descartar la causa secundaria de trombocitopenia. Descartar que el paciente no está haciendo una leucemia, no está haciendo un linfoma, que no está haciendo un VIH, por lo tanto tienen que pedir un VIH, que no está haciendo una mesenquimopatía, un lupus, tienen que pedir exámenes que se le piden a un paciente con PTI. Hemograma, igual se le pide el PT, TTPA, las pruebas hepáticas, porque el paciente puede tener un daño hepático crónico, tal como una cirrosis, y eso me está explicando la trombocitopenia. Estudio inmunológico, ¿ya? C3, C4, ANA, ENA, anticuerpo anti-DNA, ¿ya? Factor reumatoideo. Se le pide todo lo más básico, digamos, para poder. Y una ecografía abdominal para ver cómo está el hígado y cómo está el vaso. Una buena historia clínica, porque el paciente puede ser consumidor de AINES, por ejemplo, que es muy frecuente que la gente, como eso no pide recetas retenidas ni nada, uno le pregunta, ¿está tomando un medicamento? No. Ya, entonces cuando uno le dice, ¿está tomando diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, piroxicam? Ah, sí tomo, pero casi como que ya es tan habitual que no y la aspirina, como que ya lo tienen incorporado. Los tratamientos de la trombocitopenia, bueno, se los nombro. El gold estándar es el corticoide, ya sea como prednisona, o pulsos de Dexa, solumedrol, ¿ya? Y a este último tiempo se han ido incorporando nuevas terapias, como son los anticuerpos monoclonales CD20, como es el rituximab, ¿ya? Inmunosupresores, ciclosporina, ciclofosfamida, Inmuran, y otros más, ¿ya? Y él también no lo tenemos en la parte pública, pero sí en la parte privada, que es el factor estimulante de plaqueta, que es el trombopag, que en el fondo estimula la formación de plaquetas. Y la esplenectomía, que es una de las otras alternativas que tenemos. Bueno, solamente decirle de que la trombocitopenia por la coagulación intravascular diseminada es por consumo, que los hemangiomas gigantes cavernosos es por secuestro, y los pacientes que están con cirugías cardíacas, con toda esta perfusión extracorpórea, muchas veces por dilución y también por destrucción por el paso de las máquinas. En el hiperesplenismo es importante porque eso lo vamos a encontrar en los pacientes con daño hepático, que en Chile es bastante frecuente encontrar en pacientes con daño hepático. Y acordarse que el alcohol es un tóxico directo a la médula, por una parte, y por otra parte el paciente desarrolla un hiperesplenismo y que lleva también a las trombocitopenias. Otro cuadro que quiero nombrar, que si bien es cierto, es poco frecuente, pero si uno no lo tiene presente, el paciente se muere. Es el púrpura trombocitopénico trombótico, ¿ya? Este es un cuadro muy grave, que es mejor sospecharlo, es mejor tratarlo de más que de menos. El paciente que se trata tiene más del 90% que va a vivir. Si el médico que le tocó ni siquiera lo sospechó, 100% que se le va a morir. Y por ignorancia. Hay unos signos típicos que son
que nos hacen sospechar de un púrpura trombocitopénico trombótico o PTT, ¿ya? Es una anemia hemolítica microangiopática en que usted tiene que pedir el hemograma con frotis, y en el frotis tienen que haber esquistocitos, ¿ya? Va a haber trombocitopenia, va a tener fiebre, va a tener compromiso renal y compromiso neurológico. Compromiso neurológico que puede ir desde alteraciones de la conciencia, leve, moderado, o puede haber coma, puede tener convulsiones, ¿ya? Tampoco van a esperar que se les junten las 5 signos, ¿ya? Si usted de un paciente era completamente normal y está con una anemia hemolítica microangiopática, con fiebre, con falla renal y trombocitopenia, ustedes sospechan del PTT y comienzan su tratamiento. Es mejor tratar de más que de menos. Ahora, ¿por qué se produce este dibujito? Es como bastante simple. Bueno, se produce porque existe una deficiencia de una enzima que se llama ADAM13, ¿ya? La ADAM13 es una metaloproteasa. Puede tener una falla, puede fallar porque hay una deficiencia congénita o adquirida. Adquirida es por anticuerpos contra esta enzima. El rol de la enzima, lo que pasa es que el factor von Willebrand tiene multímero y monómero. Los monómeros circulan bien y es como normalmente están. Y es encargada de que porque son multímeros, y de cortar estos multímeros es esta enzima que se llama ADAM13. Pero si hay un déficit del ADAM13, quedan grandes multímeros, y lo cual favorece que las plaquetas se adhieran y se forman trombos, ¿ya? Entonces disminuyen las plaquetas y se produce esta coagulación, este púrpura trombótico. Por eso se llama púrpura trombótico. Ahora, la ADAM13 es una enzima que se puede medir. Lo que pasa es que nunca es tan rápido, porque acá tú pides el examen, cuando tú tienes una sospecha, tienes que partir al tiro con el tratamiento, porque demora entre que te aprueban la compra del examen y lo mandan a Santiago, puede pasar un mes. Entonces, como este es un cuadro agudo, lo que uno hace cuando está en la UTI, en la UCI, y sospecha, o en medicina, lo solicita, se tiene que hacer todo el trámite, pero el tratamiento parte ya. Ahora, ¿y cuál es el tratamiento principal? Plasmaféresis, corticoides, uso de anticuerpos monoclonales anti-CD20 como el rituximab, y también inmunosupresores, ¿ya? Esas son las bases. Entonces, eso. Y pues la última, respecto a las características que vio, ¿qué es lo que dijo que se encontraba en los protis? esquistocitos. ¿Sí? En caso de que de un cuadro más severo como infarto al miocardio, un TEP o no sé, un ACV, ¿se siguen los cuadros de estos, se siguen los tratamientos de estos cuadros o se siguen ¿Cómo dices sigue tú? el tratamiento del PTT? ¿Cómo dices? No te entendí la primera parte de tu pregunta. Porque si puede provocar un ACV, un infarto al miocardio o un TEP, ya. y si lo provoca, ¿se sigue el tratamiento de estos o se sigue el tratamiento del PTT? Usted dice que concomitantemente tenga estas dos cosas. Sí. O que lo provoca, que el PTT, o sea, que el PTT pueda provocar un infarto al miocardio, un TEP o un ACV. O sea, aquí el paciente se va a morir por el PTT. Tiene que seguir el tratamiento del PTT. ¿Ya?
pero la presentación es como de los que yo he visto varios. Es un paciente que llega generalmente con estos signos que te nombro, ¿ya? Paciente con falla renal que está haciendo trombocitopenia, yo los he visto las 5 cosas que nombré así, pero y pacientes jóvenes. Entonces, y es muy importante sobre todo el hemograma. El hemograma es una y tú tienes que pedirlo porque siempre te hacen el hemograma rápido con froti. Entonces tú te preguntas, a ver, ¿qué más me puede estar dando una anemia hemolítica? Obviamente que tú vas a estudiar si todo esto inmunológico, y les vas a tener un test de Kuhn porque pueden ser anticuerpos contra los glóbulos rojos que te esté dando. El test de Kuhn va a ser negativo en este paciente, ¿ya? Entonces, todo eso te hace pensar de que estás frente a un... Y todos esos exámenes están en el día. ¿Y hay alguna escala que me pueda ayudar a...? ¿Una escala? Sí, alguna escala que recomiende. ¿Como escala de qué? No, es solamente clínica. Es clínica. Tú frente a eso, tu deber es irlo a presentar a la UTI para que empiece la plasmaférez. Ya. Enfermedades cualitativas de las plaquetas, y con esto termino. Estas son raras, pero tengo que nombrárselas porque de repente tú pierdes un hemograma y el hemograma está completamente normal, pero el paciente te vino a preguntar por qué él es sangrador. Entonces tú ahí vas a ver, porque una cosa es la cantidad de plaqueta y la otra es la calidad de la plaqueta. Entonces ahí uno sospecha. Puede ser que la calidad de la plaqueta esté bien, la cantidad está bien, pero no igual él es sangrador. Entonces, ahí hay hay muchos más, pero yo les traje esto que son los que, bueno, al ser el tiempo de sangría, aquí te va a servir el tiempo de sangría, que es el síndrome de Werner-Sullier, que es una enfermedad autosómica recesiva. Aquí hay una falla en la adhesión plaquetaria por déficit o ausencia de la glicoproteína 1B9, el complejo, y alteración de la plaqueta, y por lo tanto también y del factor von Willebrand, por lo tanto falla todo lo que es la hemostasia primaria. Y de uno de los exámenes que le hacen, porque se hace cuando uno tiene alteraciones, sospecha de que tiene alteración de la función plaquetaria, es pedir examen que se llama de función plaquetaria, donde te miden la secreción y la agregación. Lamentablemente no lo tenemos aquí, eso tenemos que mandar al paciente a Santiago a estudio. Y ahí le hacen una serie de pruebas, a las plaquetas las someten a estar en contacto con bastante agregantes plaquetarios, y estas plaquetas con no agregan en presencia de ristocetina, que es uno de los agonistas, en presencia que tenga un factor familiar anormal. Ya el tratamiento de estos pacientes, que cuando en general es establecer su diagnóstico, decirle: usted tiene un síndrome de Werner-Sullier, usted no debe tomar aspirina, o cualquier aire, usted cuando se someta a un tratamiento quirúrgico tiene que recibir plaqueta. Eso, para eso se haciendo. Y el otro cuadro, que es enfermedad de Glassman, también es una enfermedad de la coagulación primaria, que también es autosómica recesiva y se debe a un déficit, ausencia del complejo glicoproteína 2B3A. Y también, por supuesto, que se altera la agregación. Aquí vamos a tener un tiempo de sangría prolongado y ausencia de agregación con todos los agonistas, que son la ADP, la ristocetina, y una serie de otras cosas más. Y aquí el tratamiento es más complejo. El tratamiento aquí se usa factor 7 recombinante, que es un liofilizado de alto costo. Bueno, eso es como una reseña general del síndrome hemorragíparo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Hoy te invitamos antes. Yo creo que hay que, como les digo,
echarle una miradita a lo que es la coagulación para entender un poquito más dónde están las enfermedades y con esto hablé de las más frecuentes para que las estudien, que eso es lo que van a preguntar, y destacar que el examen, la historia clínica, los antecedentes, el examen físico y con un laboratorio básico, ustedes llegan a una buena aproximación diagnóstica. No que tomarle apenas ven un hemograma y correr a las interconsultas. Ustedes se pueden aproximar mucho, ¿ya? Y eso, ¿ya?